Nació en Brooklyn, Nueva York. Era rubio, alto, gringo y se volvió leyenda en Cuba. Con 18 años, sin hablar español, huyó de su vida en Estados Unidos. Se enroló en una expedición rebelde. Lo llamaban el Inglesito, pero su destino era ser héroe. 4 balas lo atravesaron en su condena. Lo dieron por muerto y despertó. Se convirtió en el jinete de hierro. 10 heridas de guerra, una pierna inútil, un arnés de metal para cabalgar y un corazón que no conocía el miedo. A los 23 años era general. Lideraba cargas contra cañones, salvó al brigadier Sanguili y los españoles temían su nombre. Pero la guerra lo devoró. En 1876, rodeado por cientos de soldados, recibió 3 heridas. Se desplomó sin balas, sin fuerzas. Entonces tomó su revólver y eligió morir libre. Tenía 26 años. Nunca pisó Nueva York otra vez. No sé si Cuba lo recuerda, pero ese niño americano dio su vida por Cuba. Máximo Gómez escribió: era puro valor. Sus soldados lo amaban como a un padre, un gringo luchando por la libertad de Cuba. Sí, porque los héroes no tienen bandera, solo dignidad. Siglo XVI. Cuba era el tesoro del Caribe. Barcos españoles cargaban oro hacia Europa y los piratas los acechaban. En 1554, François Leclerc, el temido Pata de Palo, quemó Santiago de Cuba, saqueó todo, hasta las campanas de las iglesias. Pero había un juego mayor. Inglaterra y Holanda financiaban corsarios para robar a España. ¿Guerra entre imperios usando piratas? Sí, España contraatacó. Construyó el Castillo del Morro en La Habana. Cañones gigantes, pero un hombre los desafió: Diego Grillo. Esclavo fugitivo, pirata, leyenda. Atacó barcos españoles, liberó prisioneros. Bandido o héroe, mientras pueblos como Baracoa sufrían. Piratas robaban hasta los cultivos, pero en Batabanó el contrabando salvaba a Cuba. Sedas, armas, ron. España lo prohibía. El pueblo lo necesitaba. Siglo XVIII. Europa dejó de apoyar piratas. ¿Fin? No. Leyendas persisten. Dicen que en Cayo Largo hay cofres con oro y que los fantasmas de corsarios protegen sus tesoros. ¿Verdad? Nadie sabe. Pero esto es claro, los piratas no fueron solo ladrones, fueron rebeldes. Esclavos, mujeres, marinero, todos contra un imperio. ¿Crees que el oro de Grillo sigue enterrado? Comenta, o el secreto morirá contigo. ¿Sabías que un venezolano intentó liberar a Cuba para anexarla a Estados Unidos? Se trata de Narciso López, un militar convertido en independentista, quien dedicó su vida a la lucha contra el dominio español en la isla. A mediados del siglo XIX, López lideró varias expediciones, convencido de que la anexión a Estados Unidos impulsaría el desarrollo de Cuba bajo un modelo similar al de los estados del sur. En 1850, López desembarcó en Cárdenas con 600 hombres, donde por primera vez ondeó la bandera que diseñó y que hoy es símbolo nacional de Cuba. Aunque el intento fracasó por falta de apoyo, volvió en 1851, esta vez en Pinar del Río, con un grupo reducido de combatientes. Sin recursos ni respaldo local, fue capturado y ejecutado en La Habana. A pesar de sus fracasos, López dejó un legado duradero. Su bandera se convirtió en un emblema de la independencia cubana y su lucha inspiró futuros movimientos revolucionarios que finalmente lograrían la libertad de la isla. ¿Y si un cubano tuvo que ver en la construcción de la Torre Eiffel? La fascinante historia de Guillermo Pérez Dressler, arquitecto e ingeniero nacido en Guanabacoa en 1860, plantea esta posibilidad. Desde joven mostró talento en el dibujo y la arquitectura, lo que le permitió obtener una beca para estudiar en la Universidad de la Sorbona, en París. A los 21 años, se graduó con honores y rápidamente se involucró en grandes proyectos europeos. Se le atribuye la construcción de la tumba del rey Ludwig II de Baviera en Múnich, el Nomerplatz en la misma ciudad y el Hotel Ciboulette du Lac en Montmartre. En 1887 fue presentado a Gustave Eiffel, quien lo nombró su mano derecha en la construcción de la icónica torre. Según investigaciones, Dressler no solo supervisó la obra, sino que corrigió diseños y creó una cuarta parte de la estructura. Incluso asumió responsabilidades clave debido al vértigo de Eiffel, liderando la construcción y llevando a la prensa al punto más alto. Cabe destacar que esta historia carece de oficialidad, aunque sí hay muchos artículos que hablan del tema, quedando esta curiosidad en la historia popular.
En Cuba se creó una secta que es considerada por muchos como los masones del Caribe, los Abaqua. Fundada en el siglo XIX, esta hermandad masculina se inspiró en las tradiciones espirituales de los pueblos Efik de Nigeria y Camerún, traídas a la isla por esclavos africanos. En sus inicios, los Abaqua solo aceptaban hombres negros, pero con el tiempo comenzaron a integrar blancos, incluyendo españoles, reflejando la influencia cultural y social que alcanzaron. El culto central de los Abaqua es Abasí, un espíritu sagrado representado por un pez mítico que simboliza la fuerza espiritual y la unión. Los miembros participaban en rituales secretos, hablaban un idioma exclusivo llamado brícamo y seguían estrictas jerarquías, preservando sus tradiciones mientras enfrentaban la discriminación. A pesar de su secretismo, los Abaqua dejaron un impacto duradero en la cultura cubana, influyendo en la música, como la rumba, y en el lenguaje popular. Su evolución demuestra cómo esta hermandad logró trascender barreras raciales y sociales, convirtiéndose en un símbolo de resistencia cultural y espiritual. ¿Conoces al mulato cubano que fue alcalde de París? Severiano de Heredia, nacido en Matanzas, Cuba, en 1836, hizo historia al convertirse en el primer alcalde afrodescendiente de París. A los 10 años emigró a Francia, donde destacó por sus ideales progresistas y su compromiso con la igualdad. En 1868 se casó con Henriette Janer, con quien tuvo 2 hijos. En 1879 alcanzó la cúspide de su carrera política al ser nombrado alcalde de París, un logro que rompió barreras en su tiempo. Además, participó en el primer Congreso francés por los derechos de las mujeres en 1878, reafirmando su apoyo a causas sociales y de justicia. Tras retirarse de la política, se dedicó al estudio de la historia de la literatura, dejando un legado tanto intelectual como político. En París, un edificio en el Distrito 17 lleva su nombre, recordando al cubano que trascendió fronteras y dejó su marca en la historia de Francia. Es sabido que los Miccosuke viajaron a Cuba para reunirse con Fidel Castro, pero ¿qué se dijeron en esa reunión y qué trasfondo hubo en esa visita? Buffalo Tiger, líder de los Miccosuke, viajó con una delegación de su tribu para asistir a las festividades del 26 de julio. Buscaban lo que Estados Unidos les negaba: reconocimiento como nación independiente. El propio Buffalo Tiger comentaba: el gobierno quería pagarnos para que nos calláramos. Queríamos que nos reservaran tierras y que nos dejaran en paz. Nadie en Washington nos escuchaba. Así que cuando Fidel tomó el poder, fui allí y le pregunté a él y al Che Guevara: ¿reconocen a la tribu Miccosuke? Castro dijo que sí. Dijo que si Estados Unidos no nos daba un lugar donde vivir, éramos bienvenidos a ir allí y él nos haría espacio. Cuando regresamos, recibimos todo tipo de llamadas telefónicas desde Washington. El gobierno comenzó a tratarnos seriamente. Washington nos dijo: está bien, no regresen. Prométanme que no lo harán y serán Miccosukis. El viaje generó críticas, pero fortaleció su lucha. Años después lograron el reconocimiento oficial en Florida, manteniendo su identidad y sus costumbres. Aquel pacto con Cuba fue arriesgado, pero al final fue el impulso necesario para lograr su soberanía. La Habana no siempre fue la decadencia que vemos hoy. Antes de 1959 era la joya de América, pionera, próspera y vibrante. Fue la primera en Iberoamérica, con alumbrado público, tranvía eléctrico y discado telefónico directo. Imagina. En 1906, sus calles ya tenían tecnología que Europa soñaba. Sus hoteles, como el Riviera, primer hotel con aire acondicionado del mundo, y el Foxa, rascacielos de hormigón armado, deslumbraban a turistas. La ciudad tenía más autos per cápita que cualquier país latino. Cines de última generación y hasta TV a color en 1958. La ONU reconocía su baja mortalidad infantil y analfabetismo, mientras sus calles brillaban con neones, cabarets y teatros como el Nacional. Hoy solo quedan ecos de ese esplendor. ¿Qué pasó con La Habana que lideraba el futuro? Tú y yo sabemos lo que pasó. Compartes esta historia. Así el mundo ve lo que un día fue y ya no es más. Esta foto es real. Es en La Habana y se trata del Grand Prix de La Habana, pero este evento oculta una oscura historia y seguro estoy de que no te la contaron en la escuela. Corre el año 1957. Cuba quiere brillar. Hoteles de lujo, casinos y una carrera de autos en pleno malecón. El régimen de Batista organiza un Grand Prix para rivalizar con Mónaco. Llegan estrellas como Juan Manuel Fangio, leyenda argentina de la Fórmula 1. Pero en la noche previa a la carrera, secuestran a Fangio. ¿Quiénes? Guerrilleros del movimiento 26 de julio. No querían dañarlo, sino exponer la dictadura.
Fangio, tranquilo, hasta vio la carrera por TV con sus captores, mientras en las calles, Maseratis y Ferraris rugían ante turistas y políticos. Ganó un italiano, pero todos hablaban del secuestro perfecto. 2 años después, la revolución acabó con el glamour. Castro prohibió las carreras, acusándolo de que simbolizaba el capitalismo decadente. Lo más curioso, Fangio nunca guardó rencor. Dijo, me trataron como a un amigo. Hoy, el Grand Prix es un fantasma, una joya olvidada donde el deporte, la política y la rebeldía chocaron a 200 kilómetros por hora. El barco más grande jamás construido del siglo XVII fue construido en La Habana y terminó en el fondo del mar. El Santísima Trinidad, apodado el Escorial de los Mares, fue una obra maestra de ingeniería naval, botado en 1769 con maderas locales de alta calidad. Con 140 cañones distribuidos en 4 cubiertas y una eslora de 63 metros, era una fortaleza flotante sin igual. En 1780, demostró su poderío al capturar un convoy británico de 55 barcos, consolidando su lugar en la historia marítima. Sin embargo, su destino cambió en la batalla de Trafalgar en 1805, cuando, rodeado por numerosos barcos enemigos, el gigante español combatió hasta la rendición. Su historia culminó trágicamente cuando una tormenta lo hundió a 25 millas de Cádiz. Hoy, el Santísima Trinidad descansa en el fondo del océano como un símbolo de la grandeza y la fragilidad del poder naval español, recordándonos que incluso los más imponentes pueden sucumbir ante la fuerza del destino. 3.500 empresas y propiedades nacionalizadas o expropiadas por parte de la Revolución Cubana. De ellas, 380 pertenecían a propietarios norteamericanos. Todo esto ocurrió en tan solo un año, de 1960 a 1961. En una no negociación, la naciente dictadura decidió apoderarse de compañías como Cuban Electric Company, propiedad de American and Foreign Power, First National City Bank, hoy Citibank, Texaco, ESSO, hoy ExxonMobil, Shell, además de 150 centrales azucareros. En su lugar, la revolución decidió arbitrariamente ofrecer el pago de las propiedades expropiadas mediante bonos de deuda con un plazo de 30 años y un interés del 2%, destacando que el monto adeudado lo establecían ellos mismos. El gobierno de Estados Unidos rechazó las condiciones de compensación porque consideraba que el valor ofrecido por Cuba era insuficiente. En la práctica, ningún propietario estadounidense recibió una compensación adecuada, ya que las tensiones políticas y la ruptura diplomática en 1961 bloquearon cualquier negociación seria. Por otro lado, gobiernos como los de España, Canadá y Francia lograron acuerdos con Cuba para compensar a sus ciudadanos por las nacionalizaciones. ¿Sabías que Fidel Castro regaló un cayo de Cuba al gobierno alemán en 1972? Durante una visita oficial de Erich Honecker, líder de la República Democrática Alemana, Castro anunció la donación de Cayo Blanco del Sur, renombrándolo como Cayo Ernesto Thälmann en honor al político comunista Ernst Thälmann. Este gesto simbólico buscaba estrechar los lazos de amistad y solidaridad socialista entre ambos países en plena Guerra Fría. Como parte de este acuerdo, Cuba recibió una importante compensación económica, el 6% de la cuota del mercado mundial de azúcar refinado que correspondía a la empresa estatal de la RDA, Nordstern Zucker BB Trobi. Este intercambio reforzó la relación económica y política entre ambos países. Sin embargo, la donación del cayo nunca tuvo validez legal ni fue reconocida formalmente en tratados internacionales. Tras la reunificación de Alemania en 1990, el gobierno alemán no reclamó el cayo y Cuba confirmó que siempre había permanecido bajo su soberanía. Este episodio, además de ser un curioso gesto político, destaca la compleja interacción diplomática y económica entre las naciones socialistas de la época. Es mayo de 1943 y un submarino alemán acecha en aguas caribeñas. Un cazasubmarinos cubano lo detecta. El CS-13, bajo el comando del intrépido teniente Mario Ramírez Delgado, se lanza a la cacería en el Canal Viejo de Bahamas. En las profundidades, el U-176, un depredador invisible del eje, acecha cargado de torpedos que han cobrado vidas y barcos en su rastro mortal. La tripulación cubana, con el corazón firme y la mirada al horizonte, traza su estrategia. Las cargas de profundidad están listas y la batalla comienza. Explosiones sacuden el océano, rompiendo la quietud con un rugido que estremece hasta las almas más templadas. Momentos después, el mar revela su secreto. Una columna de burbujas y restos surge de las profundidades. El U-176, el terror del Caribe, ha sido destruido. Cuba,
pequeña pero valiente, inscribe este triunfo en la historia, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, el coraje puede iluminar el camino hacia la victoria.